Bueno, Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Marcos 12:30-31. El Señor dijo, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayores mandamientos que estos. Oigan lo siguiente. El tema de la falta de credibilidad que tiene el ministerio. La integración de Danilo Medina a la campaña electoral. Yo estuve diciendo, recuérdense, la semana pasada, que era el momento en que Danilo se integrara a la campaña electoral, porque él es un líder político de primer orden, además ahora mismo el líder principal del Partido de la Liberación Dominicana, y tenía que integrarse. Lógicamente hubo un elemento que contribuyó a esa integración, que fue el asunto de las encuestas, desde mi punto de vista, porque evidentemente con estas encuestas se quiere armar una situación alrededor de Luis Abinader y de que supuestamente va a ganar en primera vuelta, y evidentemente que eso había que romperlo con un golpe de eficacia, que yo creo que exactamente lo ha logrado el presidente Medina. ¿Por qué? Miren por qué. Sencillamente las encuestas evalúan situaciones, pero no determinan soluciones. Podría ser, en muchos casos, que la tendencia general se dé, pero en muchos casos no se da. Y en los últimos tiempos han habido varios lugares donde las encuestas se han equivocado. Pongo ejemplos. Todas las encuestas en Inglaterra, en Reino Unido, decían que en el Brexit no iba a ganar, que Inglaterra se iba a quedar. Y yo lo digo porque yo estuve en Inglaterra en ese tiempo. Y evidentemente las encuestas todas expresaban que Inglaterra no iba a salir de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Y eso era lo que veían las encuestas. Sin embargo, evidentemente las encuestas se equivocaron y Inglaterra salió de la Unión Europea. Lo mismo y una situación parecida, porque también yo creía que Inglaterra se quedaba allá en el Brasil. En el caso de Colombia pasó algo parecido con el acuerdo de paz. Lo que parecía, y le decían las encuestas, era evidentemente que Juan Manuel Santos iba a ganar y se iba a quedar el acuerdo de paz sin ningún problema, porque eso es lo que parecía, lo que decían las encuestas. Sin embargo, Santos también fallaron las encuestas ahí y perdió en esa ocasión. Y lo que he estado diciendo de hace tiempo en el caso de Donald Trump. En el caso de Donald Trump, todas las encuestas le daban como perdedor, todas las encuestas lo ponían abajo de Hillary Clinton, y sin embargo el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. En el caso de la República Dominicana, hay dos situaciones parecidas también con asunto de las encuestas. En el 2012, todas las encuestas daban ganador a Hipólito Mejía en el trayecto, ¿verdad?, hasta llegar al final de la campaña, y sin embargo quien ganó las elecciones fue Danilo Medina. Y finalmente, en el caso de la convención interna del Partido de la Liberación Dominicana, todas las encuestas daban ganador a Leonel Fernández, y sin embargo el ganador fue Gonzalo Castillo y el candidato. Es decir, las encuestas en los últimos tiempos en muchos casos no han expresado lo que de verdad ha sucedido. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian, porque las realidades son muy diferentes en cada lugar y en cada momento histórico en referencia con lo anterior. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que yo he dicho que ha pasado con las tres encuestas. Estas últimas tres encuestas, evidentemente, como decía Rosario de manera magistral, hay una inconsistencia entre las tres, porque parece que fue de última hora que quisieron marcar este elemento, y evidentemente las diferencias son tantas que las nulifican a todas. El panorama electoral evidentemente que está, y esta inserción de Danilo Medina lo consolida esto. Hay virtualmente un empate entre Gonzalo y Luis Abinader. Con cierta ventaja podría ser de Luis, dependiendo de la encuesta de trabajo que usted vea, pero evidentemente que no hay una decisión en una primera vuelta, evidentemente. Entonces, esta inserción del presidente Danilo Medina lo que hace es romper con eso que quisieron crear las tres encuestas. ¿Por qué? Porque Danilo sabe muy bien, Danilo es el mejor estratega electoral que hay en la República Dominicana. Además, yo reitero, es especialista de venir de abajo y ganar. Lo ha demostrado en varios momentos. Lo demostró en el 96 cuando hizo ganar a Leonel Fernández, porque el estratega del 96 fue Danilo Medina, el ideólogo del Pacto por la Democracia y luego el ideólogo del acuerdo con Balaguer para ganarle a ese monstruo político que se llamó Peña Gómez. En el 2012,
también estando desde abajo, a veces con 25 puntos abajo, fue el estratega que supo manejar una campaña electoral para ganar las elecciones. Y con Gonzalo también demostró lo mismo, es decir, es un estratega en que, en saber venir desde abajo y tomar las medidas del lugar para ganar los procesos. Con justa razón, dice José Francisco Peñaguaba, que estas encuestas, en vez de debilitar y quitarle la fuerza al PLD, lo que hizo fue levantar un monstruo que se llama Danilo Medina y una estructura que electoralmente ha sido siempre efectiva y que aunque Leonel Fernández se llevó una parte, yo siempre he dicho, la estructura electoral del Partido de la Liberación Dominicana quedó intacta. La que es exitosa, la que ha ganado 5 o 6 veces, quedó intacta la estructura electoral. Lo que hay que poner a manejar esa estructura electoral. Y por eso ustedes oyen a Danilo diciendo, no quiero gente cobarde que vaya a dejarse quitar los votos. ¿Ustedes saben por qué? El PLD perdió casi 30 alcaldías por 10, 15, 20, 30, 100 votos, teniendo 2.000, 3.000 votos anulados. Una barbaridad que, lógicamente, el PLD estaba en una situación difícil porque lo habían acusado de que paró las elecciones de febrero, entonces ahí no podía hacerse nada, pero ahora no, ahora es al revés. Esta pandemia ha puesto al gobierno en una muy buena situación, al candidato del gobierno una excelente situación, en una imagen positiva de parte de la población. Entonces, estas circunstancias son totalmente diferentes. Por eso dice Danilo, yo voy a aceptar lo que pase, pero si ganamos nosotros, tienen que aceptarlo nosotros. No como dijo Paniza, no, si no las encuestas, nosotros. No, las encuestas se han equivocado en muchísimos sitios. Imagínense que Hillary hubiera dicho que no iba a aceptar lo que decidieran las encuestas. Se hubieran más un lío en los Estados Unidos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso y por eso Danilo, que es un ideólogo extraordinario y una estrategia electoral de primer orden, ha salido él a dar la cara a la campaña junto con el candidato. ¿Por qué? Porque un candidato de gobierno tiene un elemento fundamental y es que si el gobierno está mal, es muy difícil que el candidato gane. Ahora, si el gobierno está bien, es muy difícil que el candidato pierda. Y en estos momentos, hasta en las encuestas manipuladas, la imagen del gobierno es excelente. Está por encima de un 50, un 60, un 70% de valoración porque todo el mundo valora que Danilo ha hecho un gran trabajo para enfrentar la pandemia y que ha hecho 2 excelentes gobiernos. Los frutos están ahí. Por eso decía ahorita Rosario Espinal, que aunque sectores de la clase media, que siempre también votan por sus intereses, pueden estar incómodos con el Partido de la Liberación Dominicana, a nivel nacional y en los sectores más pobres, que son los que más votan, están alegres con el PLD y agradecidos por todos los programas sociales, por las visitas sorpresa, por todo lo que ha hecho el gobierno en favor de ellos. Eso es harto evidente, eso es innegable desde todo punto de vista. Entonces, por eso la situación del próximo domingo va a estar en función de cómo Danilo logre, tengo la información de que va a estar todos los días en la calle en esta semana, trabajando ¿para qué? Para fortalecer su acción electoral, su mecanismo electoral y el candidato que, como él dijo, es el digno sucesor de su gobierno. Danilo dijo más, Gonzalo es el que mejor puede continuar todas las cosas que ha hecho este gobierno y esa es la absoluta verdad. Entonces yo creo que eso va a determinar elementos sumamente importantes y lógicamente esa maquinaria que se llama Partido de la Liberación Dominicana, con un líder de la magnitud de Danilo Medina y con un candidato que yo reitero que es el candidato que exige este tiempo histórico, porque este tiempo histórico que estamos viviendo exige un candidato como Gonzalo, con capacidad pragmática, con capacidad de solución, con visión para resolver y con un buen equipo de gobierno, va a determinar que las cosas sean muy diferentes a como dijeron las encuestas. Por otro lado, no puedo dejar de referirme al audio que está circulando de la discusión entre Fulcar y Diego Astacio. No puedo dejar de referirme porque aunque yo no comparto bajo ninguna circunstancia ni nunca compartiré que a nadie le estén tomando grabaciones de manera ilegal, eso está condenado por la Constitución, por las leyes. Yo soy un hombre respetuoso de la Constitución y las leyes. Evidentemente que sobre todo en los centros cristianos ha habido una gran preocupación y una gran situación sobre esto. Lo primero que yo quiero decir que en esta discusión yo tengo serias diferencias con Diego Astacio, serias desde el punto de vista político, pero es mi hermano en la fe y los dos compartimos y defendemos que el Estado dominicano se ha manejado con el mayor criterio de fe. Él desde el lado del PRM y yo desde el lado
de las fuerzas que tienen que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos diferencia absoluta, eso es verdad, desde el punto de vista político. Ahora, en términos de fe no tenemos diferencias, por lo menos significativas. Tenemos una evaluación clara de que lo mejor que le puede pasar a la República Dominicana es que sea manejada con criterios de fe. En eso yo, de las discusiones que hemos tenido él y yo le digo, el entorno que está alrededor de Luis Abinader tiene criterios contrarios a la fe. Se lo he dicho en varias ocasiones. Y él me dice, no, pero también Danilo tiene criterios en cosas de la fe. Claro, lo combatí con las 3 causales, porque creo que es un error de Danilo. Pero le dije, ese entorno que está contigo y que está dirigiendo a Luis Abinader es un entorno que favorece a la LGTB, la agenda LGTB, que favorece el aborto, que no quiere saber mucho de la Biblia, que no manejan mucho los criterios que tienen que ver con cristianos, pero evidentemente, como Daniel, cada quien en su lado. Daniel fue un profeta que estuvo con Nabucodonosor y trataba de influir sobre Nabucodonosor para que no creía en Dios, y luego asumió a Dios como su rey, como su Dios, y actuó de manera diferente. Entonces, cada uno de nuestro lado está haciendo eso, pero esta discusión donde Dios defendió y trató de convencer a Fulcar de que estaba equivocado, muestra lo que yo he estado diciendo hace tiempo y lo que la comunidad cristiana debe tener muy en cuenta. El entorno que está alrededor de Luis Abinader, por lo menos el entorno principal, yo conozco muy bien a Fulcar, porque éramos izquierdistas juntos, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Conozco muy bien a Miguel Seara, éramos izquierdistas juntos. Y lógicamente a un grupo de ex izquierdistas o de gente, entre comillas, ¿verdad?, progresistas, dicen ellos, que tienen una visión total y absolutamente diferente de los valores cristianos. Entonces, no es un cualquiera el que está discutiendo con Diostasio. Así como yo dije que no era un cualquiera el que llamó a votar por Yamil en Padre de la Casa, no es un cualquiera el que discute con Diostasio, es el jefe de campaña de Luis Abinader. O sea, el jefe de campaña de Luis Abinader dice que los pastores y los sacerdotes son unos sinvergüenzas, que a final de cuentas lo que hacen es que no critican ni la corrupción ni el narcotráfico, poniendo así como que están vinculados a eso. Y eso es un grave error de Fulcar y de la campaña de Luis Abinader, que de manera directa afecta a Luis Abinader. Y miren por qué se da esa discusión, donde Dios se defendió y trató de valorar a una entidad que para mí tiene un gran valor en la sociedad dominicana. Se llama Acción Cristiana. ¿Quién es Acción Cristiana? Acción Cristiana es un grupo de cristianos, lo mismo que le hicieron la protesta al gobierno frente al Ministerio de Educación, donde yo estuve apoyando. Ese mismo grupo, porque está en contra de la ideología de género, que el entorno de Luis defiende la ideología de género y probablemente la implementen si lograsen ganar. Oli, tú dijiste la misma cosa del gobierno. Tú lo sabes cuál. Miguel Seara, Fulcar, Fafa Tavera. Bueno, cada uno tiene su propio. Ahora es lo que piensa Luis, lo importante. Gracias, camarada, por tu silencio. Bien, entonces, ese entorno está en esa orientación y Dios lo sabe, porque Dios lo sabe muy bien. Por eso está tratando de jugar su papel ahí. Y qué pena que Fulcar asquerosió a Dios y asquerosió a la comunidad cristiana. Qué pena. A mí me duele de verdad. ¿Por qué? Porque aunque yo políticamente no estoy de acuerdo con Dios, yo sé que él trata y hace lo posible por defender a los cristianos. Señores, esa discusión, lamentablemente, muestra qué podría acontecer en términos de educación, en términos de políticas públicas y en términos de una serie de elementos con la comunidad cristiana si cometemos el error, si el país comete el error de entregar la conducción de la nación dominicana a ese sector. Así es que ante esto, además de que me parece que es un error de parte del candidato, yo decía, Acción Cristiana lo que le pidió a Luis Abinader simple y sencillamente es, miren, aquí hay una serie de elementos que nosotros quisiéramos que usted, para quitar esto de que usted defiende todas estas cosas, simplemente haga un compromiso formal. Y de eso es lo que dice Fulcar, que no, que eso es un chantaje de los cristianos y que eso es una manipulación. Por favor, o sea, pedirle a un candidato que simple y sencillamente muestre lo que él piensa, eso no es ningún chantaje de la comunidad cristiana. Entonces los cristianos, y en esto llamo a los líderes sobre todo, porque Dios trató por todos los medios de hacer ver que Fulcar no tenía razón. Entonces a los líderes cristianos que pensemos en eso, que piensen verdad, yo sé que hay muchos que podrían estar equivocados frente a esto, pero que valoren exactamente lo que es fundamental para cada uno de nosotros, que por encima de la política, que por encima del partidarismo, por encima de los colores, como dice Acción Cristiana, por encima de los colores deben estar los valores, y los valores cristianos son fundamentales. Qué pena
que Fulcar se haya burlado de los valores cristianos, y qué pena que haya tratado así a Dio Astacio, que aunque creo yo que políticamente está equivocado, es un hermano en fe que debe ser defendido, porque ahí trató de precisamente salvar la fe. Micrófono, Julio.